Ya vamos a hablar aquí de un fotógrafo muy conocido en el Cerro San Cristóbal. Don Lalo. Don Lalo. Don Lalo. Don Lalo. Don Lalo. Don Lalo, ¿no? Gerardo González Cornejo. Así se llamaba. Ah, medio familiar suyo. Medio familiar mío. Lalo González. Lalo González, sí. Lo conocí cuando estaba mi esposo, ¿Ya? porque eran amigos, como hombres eran amigos. Yo lo conocí el año 2005 y era realmente un caballero, ¿cómo se podría decir? De una belleza, humanamente hablando, así increíble. Yo le cobré el doble al niño para no hacerle la foto. Cuando vio la foto, sí. Una para la mamá, una para la madrina, otra para una tía. Total que en vez de una foto, sí. Se fue el niño. Llegaron como 20 niños más. Era un colegio que andaba del campo en un camión. Todos querían igual. La suerte del principiante. Como 20 fotos, más de 20 fotos sin saber. Don Lalo, ¿hace cuántos años usted trabaja acá en el cerro? Yo trabajo aquí en el cerro más o menos del año 32. Bueno, la época del 30 en realidad, porque él tenía ya 12 años más o menos cuando llegó acá. Empecé a trabajar en el Casino San Cristóbal. Del Casino San Cristóbal trabajé como 4 o 5 años, de ahí me fui a hacer el servicio militar yo. Ya. Del servicio militar salí y entré al funicular San Cristóbal. Era el niño de los mandados, pues lo mandaban caminando a comprar abajo lo que necesitaban. Y de ahí de a poco él fue ayudando en la cocina. Llevó toda su preadolescencia acá en el cerro trabajando en el casino. Trabajó en los motores, ya que generaban la fuerza para que se movieran los funiculares. Y además también trabajó en el restaurante, porque en el Cerro San Cristóbal había un restaurante que era muy conocido. Funicular. En el funicular trabajé 42 años, Es perfecto. ¿Usted ahora tiene qué edad, don Lalo? 88 años. 88. ¿Y hace cuántos años acá en el San Cristóbal? Bueno, saqué la vuelta del año 32 hasta ahora. Y ese era un punto también que convocaba turistas que venían principalmente acá a la estación Pirque, gente que se bajaba a la estación de tren, ¿cachai? Claro. Y el paseo, digamos, Claro, era infaltable obligado, claro. era subir el funicular, ¿no? Son más de 70 años. Más de 70 años acá Claro, trabajando aquí en el cerro. en el cerro. O sea que usted... ¿sí? Jubilé en el funicular del 84 y aquí estoy. ¿Fue por una necesidad económica que usted partió? Desde luego, porque ¿Sí? el funicular pagaba muy poco, entonces había que buscar más de entrada. Eran 6 hijos, había que educar, vestir y comer un poco mejor, porque el sueldo ahí no alcanzaba para nada. Durante todo ese tiempo mi papá hacía 2 trabajos. Trabajaba en el funicular y era el fotógrafo, bueno, uno de los fotógrafos que quedaba de los antiguos de la terraza Bellavista. Habían lugares más privilegiados, me imagino, que donde más querían estar, especialmente cerca de la Virgen, ¿cachai? Que era como la atracción, digamos, del cerro, además de la terraza, ¿no? Entonces yo empecé a buscarle y encontré la fotografía, uno de los que me dio más satisfacciones en mi vida, la fotografía blanco y negro. Aproximadamente entre el 60 al 65. Ahí empezó, los recuerdos míos son de ese tiempo porque yo era chica. Y las primeras fotos que empezó a tomar él giraban en torno a la familia porque practicaba mucho tomándonos fotos y todo, entonces ese fue el inicio de él. Bueno, ahí la gente se reunía porque era el tránsito para subir, bajar, era como el descanso, ¿no? Exacto. De ese paseo tremendo que era ir a pasear al Cerro San Cristóbal. Si en el funicular ganaba, por ejemplo, yo 1.000 pesos, en la fotografía me ganaba entre un sábado y domingo 2.000. ¿Mujeres? ¿Cuántas habían acá? Una sola no. La señora Digna. Ah, no, antes hubo una señora, la señora Ana.
Entonces, esa trabajaba en el zoológico y trabajó aquí arriba también. Sí, Primero uno le tocaba en la punta, que era la salida del funicular, sí. después les tocaba al medio, que Sí. no les gustaba ninguno porque decían que de ambas puntas les tomaban los clientes, y el otro, el rincón, que era el que estaba más frente a la Virgen. Don Lalo. ¿Y en qué año empezó a tomar fotografías usted? Fue en el año 40. Fue un poco antes, pero no preciso bien yo, porque no tenía el cajón todavía. Con la Virgen, yo creo que se transformó en un rito popular, no solamente para el 8 de diciembre, ¿no? Que es el día de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Era muy definido el ambiente. En la mañana era el típico paseo de los más pudientes, digamos, que traían a los niños a dar una vuelta, a tomarse una foto y se iban. Pero ya metía las manos, ya le perdí el miedo. Y puse tanto cuidado en aprender bien que superaba a los colegas, yo sacaba mejores fotos. Más tino, más cuidado, buscar las luces de las caras, la colocación de las manos, los pies, ordenando las parejas, arreglándolas, amononándolas. Entonces la fotografía me salía mucho mejor. Y en la tarde era lo popular, que era el fuerte de mi papá, porque ahí habían personas que no se tomaban una foto, se tomaban hasta 20 fotos de repente, con la familia, con mi papá, con la mamá, con los niños aparte. Entonces ese era el fuerte de mi papá en la tarde, porque era la chusma, como decían antiguamente, pero el fuerte de él era lo popular. Y era un paseo, ¿no? Era un día completo. Los días domingos me imagino que estaba toda la multitud ahí atenta al ojo del fotógrafo minutero. Y don Lalo tiene que haberse hecho en América, ¿no? Lalo, yo creo, claro, él estuvo, para que tenga una idea, como 50 años sacando fotos. Yo tenía clientes, chiquillas que venían ahora sentadas ahí, poses artísticas, con la minutera para abajo y todos esos detalles que uno se le van ocurriendo para mejorar el sistema. Yo era muy rápido para trabajar. Yo era, un día domingo yo le podía hacer más de 100 fotos en el día, y tal vez más. Era muy rápido, como era joven, y conocí muy bien la máquina, entonces el sistema de fotografía para mí era papa. Y don Lalo, así como él y otros fotógrafos minuteros, ¿tenían alguna agrupación, algo que los reunía? Y si le cae al uno, le cae al otro la foto, ahí no va, no tiene que ofertar. Pero el segundo, los pícaros, le mostraban la fotografía. Entonces, eso es la entrada de ganso, marganchero, pícaros para trabajar. En la década del 50, él se empieza a involucrar con todos estos fotógrafos minuteros que ya están instalados ahí en el Cerro San Cristóbal desde hace mucho tiempo. Eso se usaba mucho. Eso en la época que habían, ¿cuántos fotógrafos acá? 6 aquí. 6 fotógrafos acá En en la la terraza. terraza, y todos ganamos plata. ¿Y hasta qué año fue eso, don Lalo? Eso no recuerdo bien yo. ¿Hasta qué año más o menos fue eso? Póngale un poco antes del 73 ya se empezó a acabar todo, porque empezó que Alvarado, murió el Padrino González, fueron muriendo todos viejos. Y se hace amigo de Erasmo González, Serpa, ¿ya? Y Erasmo González es su padrino. Y él le enseña la técnica minutera y ya el año 56 adquiere su primera cámara minutera y a la par con ser operario, él empieza a sacar fotografía minutera también porque su padrino le enseña este oficio. Aquí quedamos 3, uno murió, el presidente del sindicato. ¿Quién era el presidente del sindicato? Y en ese tiempo era un mes mayor que yo. O sea, tendría 89 años él ahora. Depende, 88. Para pedir permiso para poder trabajar en el cerro, tú tenías que entrar en contacto con este dueño, ¿no? Y por lo mismo la unión mutual ayudó a facilitar ese tipo de
de permisos, de patentes, ¿no? Casi a la mayoría de los fotógrafos de Santiago y sus alrededores, pero nunca intimidé ni nunca fue grandes amistades, porque los reuníamos una vez a las 500 en el sindicato. Bueno, me parece interesante porque de alguna manera eran guardadores de una tradición, de un oficio, y no cualquiera podía intrometerse y digamos, echar a perder, ¿cierto?, el prestigio y todo lo que significa y que sostuvieron durante tanto tiempo, ¿no? ¿Usted sabe cuánto eran los que estaban inscritos en el sindicato más o menos? Mire, hubo una época en el sindicato con los provincianos, habíamos más como 400. ¿En qué año más o menos sería eso? Cuando yo entré al sindicato había más o menos como 200, más o menos como el año 40, en el año 41, 200. Pero antes habían habido más, porque después ya empezaron a fundarse sindicatos afuera. Por ejemplo, Cartagena fundó un sindicato en varios restaurantes, ¿oyeron? Porque había mesas y había de todo para las reuniones sociales, especialmente el corneteo después. Ya. El último fue el radical que está aquí en Recoleta. Don Lalo, y en la época de la dictadura, año 73, ¿cómo fue la situación acá en el cerro? ¿Fue delicada? Mala. Poca gente, no había para salir, el turismo se perdió, muy poco. Algo muy desagradable que no se lo voy a contar. Ya. Hasta ahí nomás. Ya, perfecto. Fui preso político, de aquí me sacaron, comunista. Nunca he sido político. Lo que pasa es que cuando fue el golpe militar, mi hermano pertenecía al Partido Comunista, y cuando vinieron a buscar a mi hermano por una acusación de un funcionario, de un compañero de acá del parque, mi papá por defenderlo a él, los carabineros se lo llevaron a los dos detenidos. Bueno, don Lalo tiene un hijo también que lamentablemente falleció para la época de la dictadura, ¿ya? Mi hijo se mató aquí en el funicular, que otro traumatizado con tanto golpe que le dieron, se cayó aquí en el funicular. 28 años. ¿En qué año fue eso, don Lalo? El año 87. 87. Ahí se mató mi hijo. Pero cayó preso con mi hermano, fue torturado, estuvo preso muchos meses sin haber participado en ningún, digamos, haber alterado nada, ni haber hecho nada que lo hubiese llevado a sufrir tanto. Y don Lalo, siempre que conversábamos del tema de la fotografía minutera, don Lalo me hablaba de su hijo de una manera muy, muy triste, ¿no? Porque tiene que ver con el cerro y tiene que ver con su lugar de trabajo. Mira. Él va marcando, ¿se ve cómo hay la nitidez de las caras? Sí. Es muy rica, esa es la nueva, esta es la japonesa. Ah, esa es la Polaroid japonesa. Exacto. Mire. Y yo me acuerdo, hasta los inicios de los años 80 todavía había fotógrafos minuteros activos, habían por lo menos unos 3, 4 todavía, sacando fotos minuteras, y después ya en los años 80 se empieza como a popularizar todo lo que tiene que ver con la fotografía Polaroid, ya porque baja el coste, ¿no? Es más barato, entonces todos estos fotógrafos con cámara de cajón, incluso don Lalo, pasan a ser fotógrafos de Polaroid. Esta salió hace poco nomás. Porque usted en la misma zona nos tomó una foto. La tengo ahí yo la tengo todavía y se conserva en súper buen estado. Claro, sí. De hecho se había ensuciado como el papel, claro. Y yo la limpié con un pañito, claro, se puso como azul. Claro. La limpié y quedó impecable. Claro, estas fotos sí se las vendí cuando se ponen al sol, se descoloran. Y don Lalo tenía la particularidad de que al parecer tenía una impronta, su caballo, el caballo de palo, ¿no? Que era fenomenal porque era distinto a los demás, ¿no? Era muy particular. Era un caballo, mira, cuando yo conocí a don Lalo tenía su caballo original, que era este. Ahí está con su caballito original, ¿no? Pero, que era tremendo caballo, pero nunca había visto un caballo tan grande, era casi más grande que un pony, si se fijan, ¿no?
Ahora sí. Ahora sí, mirando acá y sonriendo. Mira, chiquito. Hola. Aquí está muy lindo, muy lindo. Y el caballito grande que usted tenía acá, que era un caballito gigante, claro. ¿Quién le fabricó ese caballo a usted? Ese caballo me lo fabricó un señor escultor en madera, pero resulta que yo tuve que hacer lo que hacía de nuevo. Que don Lalo también siempre se sentía mucho orgullo por su caballo, porque tiene ojos de vidrio, ya ojos ortopédicos. Porque me lo hizo demasiado cototú, muy grande, muy pesado, y me lo hizo frenado. ¿Frenado? Claro, frenado que la cabeza metía casi en las piernas. Ah, frenado. Perfecto. Entonces yo le hice un corte 45 y le levanté la cabeza, lo achiqué y lo ahuequé. Y le puso el corralero. O sea, mi hermana mayor le puso el corralero. Así se llamaba el caballo. Y él cada cierto tiempo compraba piel de caballo y le cambiaba la piel. Entonces él decía que su caballo no era cualquier cosa, ya porque tenía ojos de verdad. Compraba la piel, él la compraba cuando faenaban los caballos en el zoológico, él buscaba una piel que estuviera sin daño y se la mandaba a curtir, a una curtiembre. Y después el caballo, ya la piel húmeda, él la ponía en el caballo y la iba cosiendo para que diera la forma del caballo más natural. Entonces ya se hizo tirar el cuero no se conseguía, entonces tuve que forrarlo con género de peluche. No tiene peluche. Cuero caballo. Es muy parecido, sí, pero no es cuero caballo, ¿cómo es? Porque él empezó trabajando acá donde está en el antiguo estacionamiento de acá del parque, ahí empezó él con el caballo. Y después ya lo autorizaron a trabajar dentro de la terraza, cuando ya no quedaba ninguno de los fotógrafos antiguos. Él fue el último de los fotógrafos antiguos de acá del parque. Don Lalo es uno de los fotógrafos minuteros más entrañables que yo he conocido. ¿Sí? Y él falleció probablemente el año 2016. Con eso yo mejoré la situación económica de mi casa. Si yo sordo que ganaba acá no marcaba, eran 6 hijos, claro, vestir y educar. En cambio, la minutera me dio y me sobraba plata. Si íbamos a pasear, o íbamos para Cartagena, yo antes no podía salir ni a Peñaflor porque no había plata, no alcanzaba para nada. Claro. El sueldo. Pero ya cuando empecé a trabajar la minutera, había. Claro. Se fue mejorando en un 100% la situación. Independientemente de que mi papá nunca estudió, le sirvió a él para aprender a ver otro mundo. Él era feliz sacando fotos, le fascinaba todo ese tema. Y lamentablemente el progreso eliminó eso que era tan bonito, que era la foto personal que uno tenía, que es una foto única. Me gustaría el cajón minutero. ¿Lo está echando de menos? Claro. El sombrero está lindo. Esto tiene que marcarse bien todavía, tiene que ponerse bien nítida la carita, todo, porque le falta desarrollo. Muy lindo.